Gloria sea al Rey de Reyes y al Señor de Señores en este miércoles por la tarde. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy emocionado. Siempre me emociona cada vez que uno de nosotros nos conectamos con ustedes en esa transmisión en vivo desde aquí, desde Elohim, en Elohim entre semanas. Sí, es una instalación más, una instalación gracias al favor inmenso de nuestro Señor Jesucristo que nos ha traído desde la semana anterior, hace semana, media semana ya estamos unos cansados, unos ya listos para el fin de semana. Bueno, como quiera que estemos, tenemos la oportunidad de disectar, indagar un poco más en la palabra del Señor, la cual nos revela a cada uno de nosotros que nos podemos parar aquí en esta plataforma. Yo me llamo Abiel Cisneros, para aquellos que no me conocen y para aquellos que sí me conocen, le damos la bienvenida siempre. ¿Cómo están? Ojalá que la semana sea de bendición, ojalá que tenga su familia bonita ahí, reunidos todos, prestando atención, ya parando de cocinar, parando de limpiar, todos listos para escuchar la riqueza del Señor. Mis hermanos, no sé si ustedes se olvidaron o si todavía se recuerdan que estamos en una serie compartiendo Elohim en vivo y en Elohim entre semana titulada Después de la Cruz, la serie que nuestro pastor Freddy Cisneros había comenzado hace 2 domingos atrás, en el domingo después de la resurrección, después de la cruz. El Señor le puso esa serie a nuestro pastor Cisneros. Él inició con fuego como siempre, y ahora yo tengo la oportunidad de reunirme con ustedes a disectar el segundo capítulo de esta serie Después de la Cruz. Pero antes de eso quisiera agradecerles y estoy emocionado por el servicio que acabamos de tener este sábado pasado, un servicio de fuego. Hubieron alabanzas, adoraciones, muchos testimonios de ustedes, mis hermanos. Y si tiene algún testimonio, alguna petición, nunca se olvide comentar, poner ahí su oración, su petición, cualquier cosa. La iglesia entera y la familia pastoral estamos dispuestos de orar con ustedes. Ahora iniciamos la palabra del Señor. El pastor leyó Marcos 27 y yo no me voy a ningún lado, yo me quedo en Marcos 27, pero yo leo solamente el versículo 54. Versículo 54 del capítulo 27 de Marcos. Agarra su Biblia, esa costumbre hermosa de agarrar su Biblia física, digital puede ser también, pero agarra la física donde quiera que esté. Prepare sus tabletas, sus computadoras, ya que los niños que son ya son más inteligentes, agarran sus teléfonos. Y vamos a iniciar en el versículo 54 de Marcos 27. Lo tenemos. El segundo capítulo después de la cruz comienza así. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión y sus soldados, sus tropas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mis hermanos, mi pastor Freddy puso como subtítulo Después de la Cruz, acontecimientos inmediatos, y hoy el Señor ha depositado, inyectado esta palabra en mi corazón. Y yo le he puesto a este mensaje: después de la cruz, a los pies de Cristo. A los pies de quién? De nuestro Cristo débil, ensangrentado, pero nuestro Cristo enfocado en su propósito. Nuestra escena comienza justo después del tema que nuestro pastor Freddy Cisneros había desarrollado hace 2 domingos atrás, y él hablaba del velo rompiéndose de arriba hacia abajo y de los acontecimientos inmediatos que habían acontecido después de que Jesús entrega el Espíritu. En tus manos entrego mi Espíritu, Padre. Ahora Dios ha depositado en mí esta escena corta, pero sin embargo mucha enseñanza en ella. Solamente hay que indagar un poco más para poder rascar y sacar enseñanza de esta pequeña enseñanza. Inmediatamente somos puestos en este lugar donde Jesús ha entregado el Espíritu al Padre, y ahora la tierra está sintiendo el peso de la salvación. La tierra ha temblado, supongo que se ha puesto los cielos nublados y siento que hay un temor entre la multitud. El velo es partido y la tierra ha temblado, y también unos santos han despertado de su sueño. Las primeras palabras que son registradas después que Jesús fue entregado, después de que Jesús entregó su Espíritu más bien, son estas. Las primeras palabras son: verdaderamente este era Hijo de Dios.
La palabra dice que fue el centurión y los que estaban con él que temieron en gran manera y por eso dijeron esas palabras, por el impacto que habían sentido y por el impacto y por los acontecimientos que estaban pasando, ocurriendo después de que el Señor diera su último aliento. Me puedo imaginar una escena como una película casi, las piedras en el suelo temblando, los cielos de repente nublosos y la gente temerosa de saber qué está pasando, por qué el clima ha cambiado, por qué la tierra está temblando. Y ahora también los acontecimientos que están pasando fuera, aparte de la cruz, porque nuestro pastor hablaba que estaban pasando acontecimientos en el templo mientras Jesús estaba clavado en la cruz. Ahora me imagino que una gente corría la voz diciendo que el velo se ha roto, el velo se partió en dos y la gente en la colina, ¿cómo puede pasar eso si el velo ha estado ahí por años y de repente se rompe? Todo por el poder y el impacto de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, este era un espectáculo como ningún otro. Uno diría, no, un espectáculo es algo de chiste o de acción, pero un espectáculo puede ser algo nada más extraordinario. Y la palabra dice que el centurión y sus soldados temieron y dijeron esas palabras. Y Marcos, el autor, vio algo significante en incluir esas palabras dentro de su capítulo, dentro de su libro. En esto significante yo pude tomar 3 enseñanzas, las cuales me pudieron llamar la atención y la cual espero llamarle la atención a usted, o sea que me interesaron a mí, ojalá que le interesen a usted también. La primera de ellas que el Señor nos pudo dar y que yo pude aprender de nuestro hermano Marcos fue que el centurión dice estas palabras junto a sus soldados y esas palabras significan que hay salvación de inmediato. Es el primer punto que estamos viendo. El centurión, al decir esas palabras, me está mostrando que hay salvación de inmediato. El sacrificio de Jesús no tomó horas, ni días, ni meses para impactar, como a veces algo impacta tu vida, ¿no? Toma tiempo, pero la crucifixión y la muerte de Jesús, el sacrificio de Él tomó segundos para impactar. Inmediatamente hay un sentir de reflexión en este centurión, porque la salvación hace eso mismo a tu vida, a mi vida, a la gente que ha aceptado a Cristo, a la gente que está a punto de aceptar. Te pone a reflexionar y empiezas a mirar tu vida como una película y empiezas a ver las escenas malas, las escenas buenas y dices, no, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué vale mi vida? ¿O qué hice mal? ¿O qué hice bueno? Eso te hace la salvación y te pone a reflexionar y es lo mismo, siento yo, que hace ese centurión. Se puso a reflexionar y por eso dice esas palabras. Inmediatamente pone un sentir de reconocimiento en el corazón de los soldados guardando a Jesús. Ellos reconocen el Hijo de Dios. Ojo, que la palabra pude ver, dice, usted lo puede ver en su Biblia, dice el centurión, mas no dice un centurión, no dice un centurión cualquiera, nada más pudo haber sido romano, pero la palabra dice el centurión. El centurión normalmente traía con él una compañía de 80 soldados por cada centurión. Un hombre encargado y puesto en un rango alto es el que nos describe esta palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque inmediatamente pone a pensar a la gente. Vemos cómo la salvación de Jesús ya está teniendo un efecto en las personas alrededor inmediatamente. Y no solo los gentiles que estaban ahí, sino a los romanos, la gente gentil, los judíos, sus familiares, su mamá, su hermano Juan, su apóstol Juan más bien. Toda la gente está teniendo un impacto directo, pero también los romanos que alguien pensáramos que no tuvieran impacto, pero también claramente este centurión sí tiene. Qué coincidencia, pero no, con Dios no hay coincidencias. No toma mucho tiempo para hacer su trabajo, la salvación. Y la respuesta que provoca en este hombre es el reconocer que el que está crucificado no era culpable. Es una de las muchas enseñanzas que nos muestra, que se encuentra aquí en esta escena, que Jesús, siendo inocente, muere como un culpable, mas es recordado por ser inocente, como este hombre dice.
Jesús, siendo inocente, se sacrifica por el pecado del mundo, todos lo sabemos muy bien. Y eso de repente provoca al centurión en decir, este no era culpable en verdad. Al él decir esto, está contradiciendo toda la que la gente decía, la que la gente murmuraba y gritaba, diciendo, él es culpable, él ha cometido delitos. Este hombre dice, no, este hombre era inocente. Estamos bien. Todas las cosas que decía sobre él mismo sí eran verdad. En realidad sí era el Hijo de Dios. No lo escuchábamos, pero ahora podemos ver que sí tenía razón. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué podemos hacer sobre esto? ¿Qué puede hacer este hombre para hacer las cosas bien y para poder hacer que el sacrificio de este hombre que está clavado, de Jesús, que valga la pena y que esta muerte no haya sido en vano? ¿Qué puedo hacer? Dice el centurión. Ya lo sé, puedo hacer conocer su nombre y su salvación ahora para poder obrar en los demás. Vemos salvación de inmediato, claro que sí. Hay salvación inmediatamente, pero también hay evangelismo de inmediato. Podemos ver eso aquí, la conexión distinta, pero tan similar entre las dos. Y justamente como hay muerte en este individuo, este hombre solito, hay muerte, también hay vida en este romano que vemos aquí. Podemos ver este nuevo hombre en este romano. ¿Hay culpa en el romano? Claro que sí, hay culpa en el centurión. Esta oración que él dice, verdaderamente este era Hijo de Dios, no es una oración, sí es de felicidad, pero también es decir, acabo de descubrir algo que estaba haciendo con mi tiempo, verdaderamente sí era Hijo de Dios, qué equivocación acabamos de hacer. Seguramente no todos los comandantes o centuriones o soldados eran malas personas, porque uno puede decir, no, pues todos los romanos que estaban presentes eran malos, todos odiaban a Jesús con toda gana, con todo su corazón, pero no es así. Han de haber habido algunos romanos, algunos centuriones que no estaban de acuerdo con el juicio de Jesús, que no estaban de acuerdo cómo este hombre inocente estaba siendo tratado, y creo que puedo ver que este centurión era uno de ellos. Él no estaba muy de acuerdo con Jesús, pero estaba al fin del día, tenía que seguir sus órdenes y sus tropas tenían que hacer lo mismo. Puedo ver a ese centurión en el juicio de Jesús un poco cuestionable. Le dije antes que no, quizás no todos eran malos, quizás habían malas personas, pero también habían buenas personas entre los romanos. Y con Jesús en el camino, siento que ese centurión observaba al Mesías, porque esta oración no solo me revela algo que pasó después, sino quizás un pensamiento de antes. Si él dice verdaderamente este era Hijo de Dios, significa que él estaba pensando esa pregunta. Él estaba pensando, este es Hijo de Dios, y luego ya al final lo confirma. Pero había una pregunta antes. Y puedo ver que ese centurión estaba a lo mejor cuestionando cómo estaban tratando a Jesús. Quizás cuando Jesús estaba cargando la cruz al Calvario, ese centurión se le quedaba mirando diciendo, ¿qué tiene este hombre diferente? ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Quién sabe? Todavía no tengo la respuesta. Pero todo tipo de cosas pudo haber sucedido en el camino. No sabemos, no está escrito, nada más es la imaginación y la deducción dependiendo en la respuesta. Pero en el final, el centurión dice lo que verdaderamente sucedió. El crucificado era el Hijo de Dios y la salvación se ha hecho presente de inmediato para poder hacer conocer su nombre desde hoy. Para que vidas empiecen a ser cambiadas ahorita. Para que almas empiecen a ser rescatadas inmediatamente, no en 2 minutos, en 5 minutos, en 1 hora, inmediatamente. El impacto que Dios tiene es uno que este hombre puede tomar y la salvación inmediata que el Señor está estableciendo. Así es, y el precio ya ha sido pagado, mis hermanos. Aleluya. Diga un amén ahí donde está usted. Se dice muy fácil, ya se dice muy fácil, el precio ha sido pagado, pero no, el precio ya ha sido pagado. Pero ahora comencemos a trabajar. No nos quedemos estancados en lo olvidado, sino comencemos con la ayuda del Señor. Y los pensamientos son de inmediato. Nos dice la palabra, no dice la palabra más bien, que el centurión regresó a casa y se bañó y se comió algo, y luego al dormir él reconoce verdaderamente este Hijo de Dios. Inmediatamente él dice esas palabras, inmediatamente se pone a reflexionar. Hay mucho creyente hoy en día, mis hermanos, que está
esperando para hacer un cambio. Fácilmente este hombre pudo haber esperado a llegar a su casa un mes, una semana, un año después de decir, ¿sabes qué? Ese hombre que crucificamos hace un año era inocente, pero inmediatamente reconoce un cambio. Y hay mucha gente hoy en día que está esperando para hacer un cambio. Mas si de veras quieres un cambio, como este hombre lo quería, no tomas más tiempo para hacerlo, que estás gastando tiempo. Ponte a trabajar y ponte a hacer cambios inmediatamente, porque la salvación es inmediata. Comienzas y ya no gastas más tiempo, porque así como hubo muerte de inmediata, así como Jesús expiró, así como Jesús dejó el aire inmediatamente, también la salvación fue inmediata. Y ya no hay más espera, mis hermanos, porque la salvación está aquí, la salvación está con nosotros, libre, y es lo que necesitamos hoy en día, tú, yo, la gente, donde quiera que esté. Lo que el centurión muestra de la salvación es que es inmediatamente, ¡pum!, en que inmediatamente tuvo un impacto la muerte de Jesús, pero también el centurión muestra una segunda cosa. Y aquí marquen sus libros de apuntes. El centurión, al decir esas palabras, muestra que los malvados se convierten en salvados. Los malvados, desde ahorita, desde el punto donde Jesús da su último aliento y este hombre dice verdaderamente, este era hijo de Dios, los malvados se convierten en los salvados. Ahora, como le dije antes, no supongo que cada soldado, cada centurión, cada romano era una mala persona. No creo que cada uno era malvado. Creo que ha de haber habido algunos, había aquellos que en realidad se ponían a pensar y decían, no, pero este hombre no ha cometido un crimen, ¿por qué estamos tratándolo como que si fuera un criminal? ¿Por qué estamos acudiendo al llanto de la multitud? ¿Por qué Pilato acudió al llanto? ¿Por qué está haciendo esto? Y siento que este era uno de ellos. Un centurión que no miraba esto como justicia, sino lo miraba como injusticia. Entonces estamos aquí y cuando Jesús expira, la salvación sacude la tierra y comienza el proceso, comienzan los acontecimientos inmediatos, como nuestro pastor decía. Vemos que hay salvación de inmediato, pero que también en ese centurión muestra en su respuesta que le ha impactado en esta escena. En realidad, él está pasmado y se oye que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto es el comienzo de tu salvación. Ese es el comienzo de la salvación para muchos de nosotros. A todos nosotros se nos fue introducido el Evangelio, el sacrificio de Jesús a Dios en alguna manera, y ese centurión muestra que el impacto de Jesús fue tan grande que ahora ha convertido al perdido que él era en un hijo. Ahora ha convertido el malvado en un salvado. Es muy importante de entender porque la gente se confunde, dice, no, hombre, el pecador, el que ha matado, el asesino, el drogadicto, la prostituta, no tienen salvación. Mas esta historia, esta enseñanza me enseña que sí hay salvación para aquellos que han pecado. Y no sé, la historia de este centurión, pudo haber sido sano toda su vida, pudo haber sido pecador, pero lo que sí sé es que él siente un cambio por la salvación, y ese cambio es el mismo cambio que Dios está haciendo hoy en día, y ahora el pecador es perdonado de sus fallas. Amén. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Y ahora cuántos somos salvos solamente por la gracia de Cristo. Digan amén, ¿dónde está? Anímese, es tiempo de regocijarse como el Señor está diciendo. Y al tener un romano decir estas palabras, nos quiere revelar el amor de Jesús. Fue tan grande como para los judíos y para los gentiles, que incluye los romanos, de que ahora el romano está perdonado junto al judío, porque no es exclusivo, pero al rato regresamos a eso. Y este principio lo podemos acoplar a nuestra vida hoy en día, en que el hombre malvado puede ser salvo, pero también en ser como Jesús, en perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mucha gente dice, sí, quiero tu perdón, Dios. Perdóname mis faltas, cometí adulterio, mentí, tomé droga.
perdóname mis faltas, pero yo no voy a perdonar a aquellos que me ofenden a mí. Así no trabaja Dios. La primera parte de este principio es que no importa lo malo que pudieses haber sido. El centurión pudo haber sido malo, bueno, no lo sé, pero esa enseñanza nos dice, no importa qué malo hubieras sido, la salvación todavía llega a tu puerta y a tu corazón. Pero también la segunda enseñanza de este principio es en que servimos al Dios de amor. Y ahora la segunda parte de este principio es perdonar a aquellos que nos ofenden, mostrar perdón cuando los demás buscan venganza. La enseñanza de los dos crucificados al lado del Señor, ¿verdad? Bien corto, bien, nada más uno pide venganza, el otro pide salvación del Señor. Uno pide que el Señor se baje tentándolo y el otro dice, quiero estar contigo en el paraíso. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Fácil pudo haber sido para Jesús bajarse de la cruz y arrebatarle la vida a todos sus enemigos, a todos sus acosadores, a cada hombre que le tiró un golpe, a cada mujer que le maldijo. Fácil pudo haber sido eso, pero Él respondió con violencia, no. Él respondió con perdón. Aquellos el cual Él había sido dañado por medio de ellos. Mas Él mantuvo su fe, mantuvo su ánimo clavado a la cruz, tan difícil que pudo haber sido. Y ese centurión me lo imagino arrepentido de sus pecados, porque sinceramente creo que esta oración que él hace, verdaderamente este era hijo de Dios. Es una oración, claro, de culpa, lo que hice, pero también diciendo, Señor, mira lo que hice y ahora quiero un cambio quizás. Me lo imagino arrepentido de sus pecados y ahora queriendo compartir la historia de Jesús con sus compañeros, con sus soldados, aún después que Jesús ya no vivía físicamente. Su sacrificio estaba haciendo cambios en su ausencia. Amén. Y ahora hemos alcanzado el tercer y último punto importante. No se ponga triste, todavía nos falta un poquito más. Si bien hablamos que ese centurión muestra salvación de inmediato y también muestra que el malvado ahora puede ser salvado, pude ver yo que también la tercera enseñanza de ese centurión fue que la salvación de Jehová fue y es para todos. La salvación de Jehová fue, es y siempre será para todo mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, yo no merecía la salvación, mas la tengo porque Jesús la ofreció a mí? Jesús pudo haber hecho su perdón exclusivo para su gente, puro judío, perdonado, no romanos, nadie más, puro judío. Mas vemos que por medio de este centurión, que este evento impacta y cambia completamente la perspectiva de cualquier hombre y mujer en esa posición. Aquel que conoce de Jesús, también como aquel que no tiene idea quién es Él. Este centurión tiene un momento de cambio total y como lo mencionaba antes, aquí la gente, él pudo haber tenido duda y aquí él pudo haber tenido curiosidad. Él pudo haber dicho, ¿será este el Hijo de Dios? Él pudo haber dicho, esto no se mira como un bandido, mas lo están tratando como si fuera un criminal y él no está mostrando resistencia. ¿Quién es este hombre? ¿Será este el Hijo de Dios? Todo esto acontece hasta que este hombre descubre la verdad, cuando Jesús expira. Les he revelado la verdad, que en verdad sí es el Hijo de Dios. Sí tiene razón su pregunta, sí es el Hijo de Dios. Y ahora ese romano es salvo. La Escritura no dice si aceptó Cristo en ese momento o si no, pero me gusta pensar que sí, claro que sí, me gustaría pensar. No diría esas palabras y luego regresar a su vida normal. Él diría esas palabras y en verdad quiere un cambio, quiere estar reflexionando en lo que hizo, pero también está apuntando a lo que quizás puede hacer. No diría esas palabras y Él me muestra que la salvación de Cristo es para aquellos que desean un verdadero cambio en sus vidas. Mi pastor lo dice muchas veces, la pastora, y hoy te lo nada más recuerdo hoy. Aquellos que son salvos son aquellos que han deseado un verdadero cambio en sus vidas. Es una verdad. La única mujer y hombre que son excluidos del perdón de Dios es aquel que quiere vivir su vida
en su voluntad y no en la voluntad de Cristo, aquel es el único que pudiéramos llamarlo excluido, pero no excluido por Dios, excluido por su propia mentalidad. Y mi hermano, grábese esto muy bien. El Señor me pudo revelar esto, muy clave. Aquel que no puede es aquel que no quiere. Aquel que no puede hacer algo en su vida, aquel que no puede sobrellevar un obstáculo, que no puede sobrepasar una tentación, es aquel que no quiere. El que sí quiere, se puede solamente alcanzar esa cosa por teniendo el vigor de reconocer sus faltas y reconocer al Señor como el Hijo de Dios. Mis hermanos, toma agallas, toma humildad, pero también toma vigor. Decirle al Señor, sí Señor, he fallado en esta área. Los jóvenes, los niños, los adultos lo saben muy bien. Toma mucho valentía para decirle al Señor, sí, he fallado. Toma mucho valentía para decir a tus padres, Padre, he fallado. Pero es parte del proceso y también es parte del proceso de aceptar a Cristo como el Hijo de Dios para recibir y para alcanzar ese próximo nivel de tu vida. Aquel que no puede es aquel que no quiere. Y hoy te pregunto, ¿cuál eres tú? Te dije que el que no puede no quiere, pero también el que sí puede sí quiere. Ahora, ¿cuál eres tú? ¿El que no quiere o el que sí quiere? ¿Cuál hombre y mujer de Dios eres? Como mucha multitud, el que espera por la bendición o el que se esfuerza en obtenerla. La gente se pudo haber esperado, ese romano se pudo haber esperado, pero él se apresuró y empezó a hablar. Y Marcos lo escribe diciendo, ese centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente reconozco mi falta, mi falla, reconozco mi situación inmediatamente. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál ejemplo estás siendo por tus hijos, mi hermano? Como te dije antes, ¿eres el que espera por la bendición o eres el que se esfuerza y el que avanza para agarrar, obtener la bendición? ¿Vas a esperar o vas a avanzar? Es la pregunta. ¿Eres aquel padre que se esfuerza en seguir la voluntad propia o aquel que le enseña al hijo desde chiquito, sigue la voluntad de Cristo? Muy importante esa pregunta y contéstela honestamente, no es juicio, es convicción, le estoy trayendo a reflexión su vida. Dios ha dado la salvación a todos, vemos por medio de esta enseñanza, ha dado la salvación gratis. Amén. No tenemos que pagar nada, no tenemos que derramar nuestra sangre, pero eso no significa que para Él fue gratis como nosotros, para Él fue muy caro su Hijo. Y seremos el centurión que no dudó más y declaró que verdaderamente este era hijo de Dios, o serás aquel que aún está esperando cuando debería de estar hablando. Amén. Eres aquel que está esperando cuando deberías de estar proclamando, este es el Hijo de Dios. Está disponible para todo lo que te quiero decir. El malhechor como el santo, el criminal como el inocente. Salvación presente para todos. El romano como el judío. Todos tenemos esa oportunidad. Le felicito a aquel que ya lo tiene, lo empujo y le animo a aquel que está a punto de obtenerlo. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén. Bajo el nombre de Jesús. Y yo no sé para nada de dónde vengas. A mis amigos sí, pero yo no conozco toda la gente. Yo no conozco todas sus historias, todos sus backgrounds. Yo no conozco su linaje. Ni sé de dónde vienes, ni sé a dónde vas. Lo único que yo puedo decirte hoy es que si estás perdido en alguna área, reconoce a Jesús como tu Salvador y vive por Él. Vive gracias a Él, pero también vive por Él, agradándole en todo. Cualquier situación que tú estés pasando, cualquier gigante que tengas en tu camino, como el gran David lo tenía, la sangre de Jesús rompe toda hechiza y mentira. Este centurión pudo haber estado atado, no lo sabemos completamente. Pudo haber tenido problemas matrimoniales, no lo sabemos para nada. Pero lo que sí sabemos es que él se arrepiente y él tiene un momento de reflexión. Y dice, este hombre Jesús, el que veo aquí con el sign arriba de su cabeza diciendo INRI, este hombre era hijo de Dios. No se dice más sobre ese centurión y sus soldados.
No se dice si se fueron, si se quedaron, si ellos bajaron el cuerpo, no se sabe. Me gusta pensar que se convirtieron en hijos de Dios en ese momento. Y de alguna manera comenzaron a compartir el mensaje, el cual ellos habían visto con sus ojos, porque a veces podemos escuchar la historia, pero ellos vieron, ellos podían haber describido todo con detalle y diciendo, tú eres libre porque yo fui libre. Así es. Y de alguna manera ellos pudieran haber dicho, el Hijo de Dios se hizo hombre, mi hermano, mi hermana. Él tomó sobre él todos nuestros pecados para que pudiéramos vivir en libertad. Amén. Libertad tenemos gracias a Jesús. Ya no más atados al sistema, ya no más cadenados a nuestros vicios, ya no más doliendo por el pasado, ahora libres por la sangre de Jesús. Diga donde esté, libres, libres del sistema, libres de las cadenas, libres de las ataduras, libre de todo pecado por Jesús, no por mí, olvídate de mí, libres por Jesús. Decláralo, dilo, póngalo en el chat, libres por Jesús. Anímese, ánimo, mi hermano. Y con eso, mis hermanos, hemos llegado al final del túnel, mas no al final de nuestra jornada en la vida. Aún nos quedan muchas miles de millas por delante, las cuales tendremos que caminar, mas no solos, sino con el verdadero Hijo de Dios a nuestro lado. Amén. Nunca solos, siempre fiel a su pueblo hasta el final de sus días con nosotros. Pero Él no está muerto. Olvídate de la muerte de Jesús, aprécialo, aprende de ello, pero Jesús no está muerto, Él vive. Dígalo en su casa, decláralo, declara que sus paredes, en su casa, en su techo, Él vive. El Señor vive donde quiera que esté. Declárelo y dígalo con nosotros en esta tarde. Él vive. Le inculco, hermano, que se ponga a reflexionar usted en lo bueno o en lo malo que usted pudo haber sido esta semana, este mes, este año, toda su vida. Póngase a reflexionar en su vida, sinceramente. No diga, no, hombre, ¿qué va a decir Abiel de mí? ¿Qué va a decir la hermana Abiel de mí? Los pastores de mí. Nada más póngase a pensar un momento. Y póngase a reflexionar y decir, ¿qué es lo bueno de mi vida? Porque hay cosas buenas, pero ¿qué es lo malo? Sinceramente, ¿qué es algo que no quiero confrontar en mi vida? Que usted puede hacer, que usted pueda estar haciendo en su vida. En lo que puede ser desechado, como dice la palabra, pero también en aquello que puede ser retenido. Muy clave, lo dice la palabra, lo dice el Señor, lo dicen nuestros pastores aquí. Retén lo bueno, desecha lo malo. ¿Qué tienes que retener tú en tu vida? ¿Qué tienes que desechar? Empieza a desechar lo malo, empieza a decirle al Señor, desecha, quita, arranca esas cosas de mi vida. Una vez yo estaba viendo el viento llevarse las hojas viejas y traer aire nuevo, traer aire refrescante, y el Señor le decía, Señor, llévate de mí con tu aire bendito, todo lo que no me haga de bendición, todo lo que no me conviene, llévatelo, pero también tengo que convencerme y hacerme no sostener esas cosas que tú te estás llevando. Y eso es lo que el Señor me está mostrando aquí. Cualquier hombre y mujer que tenga ataduras, el Señor está soplando, moviéndose, el Señor está moviendo montañas, moviendo aire, y tú dile al Señor, llévate lo malo, pero Señor, no lo voy a tener, tú llévatelo y voy a retener lo bueno que tú tienes, como el viento, Señor. Le insto, le recalco, le pido que no se aparta del Señor, porque Él está cerca de todos nosotros, y si nos mantenemos junto a Él, Él nunca se irá a ningún lado. Como esa frase que vi en una iglesia, muchos dicen que Jesús se ha movido, muchos dicen que Dios está lejos, pero ¿quién se movió? Creo que los humanos se mueven. Nunca te mantengas fuera del Señor, lejos del Señor, mantente cerca de Él y Él estará cerca de ti. Seamos como este centurión, que este hombre reconoció sus faltas y declaró la verdad. Hagamos todo eso, hagamos eso clave. Como nuestro pastor decía el sábado, usemos el sentido común. No indagamos que la enseñanza, nada más simplemente ponte a pensar qué nos sirve y qué sí sirve en tu vida como ese centurión.
Declara la verdad y desecha la mentira. Olvídate de la mentira que pudiste haber hecho. Olvídate de las ataduras del Señor. Olvídate de la sangre de Jesús y di, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente tengo cosas en mi vida que no me valen la pena. Verdaderamente tengo cosas en mi vida que el Señor necesita desecharlas, pero que yo también tengo que soltar. Pero tengo que retener lo bueno y retener la verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Señor. Amén. Dígame no aquí donde estén. Sí, Señor, sí éramos o aún no somos pecadores. Mas ahora declaremos que por medio del sacrificio inmenso, inmediato, ahora soy salvo. Soy salvo, claro que sí, dígalo estén. Somos salvos. Los pastores, la familia pastoral, la familia Álvarez, Martínez, Méndez, donde quiera que ser, Aguilar, digan, somos salvos, pero no nos quedemos ahí. Somos salvos y me mantendré cerca de éxito, cerca de Jesús, cerca de Cristo. Dígalo ahí. Soy salvo, claro que sí, pero me voy a mantener mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis bebés, mis nietos cerca de Cristo. Nunca se nos olvide eso. Nunca se nos olvide. Nos mantendremos en posición de éxito, claro que sí, y no de fracaso. En esta tarde, agarre su familia de la mano. Siento el Señor en nuestra presencia. El Señor está con nosotros. El Señor nos hace realizar lo bueno, lo malo que hemos estado pudiendo hacer. Ahora agarre su mano de su hijo, de su hija, de su esposo, su esposa, y haga su oración conmigo. Padre Santo, damos gracias por la vida, la salud siempre, por la vida de mi compañero, de mi compañera, de mi esposa, mi esposo, por la vida de mis hijos, por la vida de mis jóvenes, por la vida de mis hermanos, hermanas, por la vida de mis nietos. Señor, hoy venimos ante tu presencia diciendo, queremos desechar lo malo de todas nuestras vidas. Queremos que el niño, que el joven, que el adulto, que el viejo deseche todo lo malo y retenga lo bueno. Tú estás soplando tu aire, tú estás soplando tu unción y es hora de desechar lo malo y retener lo bueno. Como ese centurión, Señor, dice, verdaderamente declara la verdad diciendo, este era hijo de Dios. Queremos declarar la verdad diciendo, Jesús es dueño de nuestro corazón, es el Señor de nuestro corazón, es amo de toda la tierra y reina sobre todo el universo. Queremos declararlo, queremos que nuestras casas estén limpias, queremos retener lo bueno y desechar lo malo. Y Señor, que nunca olvidemos que somos salvos gracias a ti por siempre, pero que somos exitosos si nos mantenemos en fila y si nos mantenemos en el camino que tú tienes para nosotros. No hay éxito y no hay salvación de alguna otra manera. Entregamos esta oración a ti, el niño, el joven, la mujer y el hombre que lo hizo, y declaramos poder, éxito en nuestras vidas, pero solamente si nos mantenemos firmes en ti. Gracias, Señor, por tu salvación inmediatamente. Y hoy inmediatamente hacemos un cambio y decimos inmediatamente, el diablo no tiene lugar, el diablo está debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, poderosa palabra, no mía, totalmente del Señor. Mis hermanos, ha sido un placer como siempre. Ha sido un placer exponer esta palabra. Segundo capítulo de la serie Después de la Cruz. No hemos acabado. Jesús no ha acabado con nosotros, pero seguimos las órdenes del Rey. Así que si estamos aquí, solamente gracias al Señor. Este domingo a las 11 a.m. y también en una semana, si el Señor lo indica, en Elohim entre semana. Así es, anímese, marque sus calendarios para cada servicio, ponga un amén ahí, unos aplausos virtuales y lo miramos para la próxima instalación de Después de la Cruz. Yo fui el hermano Abiel Cisneros y le mando saludos, abrazos y declaro una semana en victoria. Amén y amén.